Buenas tardes, hermanos. No iba a predicar yo, pero como Marina dijo, pues he tenido que pasar. Bueno, vamos a continuar con Juan. Juan capítulo 8, de hecho, dijéramos que lo iniciamos hace 15 días. Como sabéis, la semana pasada no pude estar aquí entre vosotros por la enfermedad, pero podemos retomar y es, creo, un pasaje muy conocido, la mujer adúltera, ¿no? Sobre todo es el título con el que todos conocemos este pasaje. Yo he querido titularlo Jesús salva o Jesús perdona a una adúltera. Comenzamos desde el versículo 2, pero quisiera no dejar pasar por alto ciertos detalles que en pasajes tan conocidos, a veces como conocemos la historia nos vamos un poco más a prisa y sabemos de qué va. Pero a veces, ya hace 15 días mencionaba un detalle, ¿no? Cuando Jesús se retira, dice versículo 53, de 7:53, dice, cada uno se fue a su casa, versículo 1, 8:1, y Jesús se fue al monte de los olivos. Es decir, y os preguntaba en aquella ocasión, ¿a qué iría Jesús al monte de los olivos? Evidentemente a descansar un poco, pero también fue a orar. Entonces, el tema de la oración y su importancia. Otra cosa que no quiero pasar por alto es que si nosotros recordamos todo lo que estaba pasando, el panorama hacia Jesús, ¿recordáis cómo era? Era amigable, era positivo. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo era el asunto del pueblo con Jesús, de los líderes religiosos con Jesús? ¿Recordáis un poco cómo iba esto? Lo querían matar, así, para no andarnos por la rama de que oposición, rechazo, no, lo querían matar directamente. Entonces, evidentemente, la situación no era muy sencilla, pero no sé si os llama la atención lo que dice el versículo 2, dice, y por la mañana volvió al templo. ¿No se os hace interesante? Te quieren matar, pero tú vas al templo. ¿Y a qué fue al templo Jesús? Dice, y todo el pueblo vino a él y sentado, ¿qué hacía? Les enseñaba. Es maravilloso cómo con todo lo que estaba pasando, cómo la gente le rechazaba, se le oponía, le querían arrestar, lo querían matar. Jesús tiene como prioridad, incluso sobre su propia seguridad, ir al templo y enseñar. El versículo 2 también nos deja un dato que resulta muy importante. Dice, en mi versión Reina Valera que tengo aquí, dice, y todo el pueblo vino a él. No es una cuestión totalmente literal, que todos, exactamente todos estaban allí, pero sí nos deja ver esta expresión que mucha gente, la mayor parte del pueblo, estaba poniendo atención a Jesús. El mismo pasaje, como hemos leído, dice que luego llegaron unos escribas y fariseos y dijeron, hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. No sé si te has preguntado cómo es que justamente estos fariseos y escribas encontraron a esta mujer, que por cierto no estaba sola, en el acto mismo del adulterio. Si yo os pregunto, ¿dónde deberían haber estado estos maestros de la ley? ¿Dónde creen que debían haber estado? En el templo. Es interesante, ¿no? Dice que todo el pueblo estaba con Jesús. Jesús estaba en el templo, la gente estaba en el templo, pero estos fariseos y escribas no estaban en el templo. Estaban, curiosamente, allí, en el lugar de los hechos, que deja mucho que pensar, que si fue planeado, que si no fue planeado, no vamos a entrar allí. El punto es que ellos estaban en ese lugar y habían encontrado a esta mujer. También llama la atención la expresión que dice en el versículo 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida.
Si nosotros retrocedemos al 7:48, cuando dice que los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, versículo 48, ellos les cuestionaron. Dijeron, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Es decir, parte de lo que estos gobernantes se creían superiores y como eran los maestros, le recriminaban a los alguaciles de decir, que los maestros acá somos nosotros. Que si hay alguien que va a decir si esto es legítimo o no, somos nosotros. Pero luego se presentan ante él y le dicen, maestro. Es un poco de llamar la atención del plan que ellos tenían, que estaban tratando de utilizar esta situación para sus intereses. ¿Cuáles eran nuestros intereses? Lo que ya habéis dicho desde un principio, ellos simplemente querían matar a Jesús. Entonces, ante esta situación, se les presenta una muy buena oportunidad que ellos no iban a dejar pasar. He dividido este pasaje en estas tres partes. Primeramente, la jugada de los maestros de Israel, la respuesta del maestro, de maestros, y la lección que al final da nuestro Señor, el Maestro. Bueno, como decía, ya sea por coincidencia o incluso me atrevo a pensar que era algo preparado, estos hombres se les presentaba una situación en la cual ponían en disyuntiva a Jesús. Es decir, maestro, queremos saber tú qué opinas. Tú eres maestro de Israel, debes tener una opinión al respecto y queremos saberlo. Pero antes, como os decía, no queriendo dejar cosas sin mencionar detalles que son importantes, en toda esta situación, en toda esta fórmula del adulterio, del acto del adulterio, os pregunto, ¿qué faltaba? ¿Qué no encajaba ante los fariseos? Están los fariseos, están los escribas, está la mujer, está Jesús, está el pueblo. Hay algo que es muy evidente y que quizá por eso se nos pase. ¿Qué faltaba? El hombre, claro, porque la mujer no estaba sola. La mujer estaba con un hombre y el hombre no aparece por ningún sitio. Simplemente la mujer, la oportunidad que estaban mirando ahí los fariseos y los escribas y quieren poner a Jesús contra la pared. Y según su manera de ver, pues ellos decían, si se va a la izquierda, mal, y si se va a la derecha, mal. Es decir, lo tenemos, está atrapado. Por un lado, tenemos la ley de Dios y por el otro lado, la ley de los hombres. Y o choca con una o choca con la otra. Lo tenemos atrapado. Lo que en ajedrez se diría jaque, ¿no? O incluso jaque mate, es lo que ellos pensaban. Bueno, dice la ley, Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Los dos, aquí solo había uno. Es lo que decía la ley del Señor. Luego tenemos la otra cita de Deuteronomio, capítulo 22, versículos 22 al 24. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Bueno, sabemos que Jesús no vino a anular la ley o los profetas, sino que vino a darles cumplimiento. Entonces, según la ley, le preguntan, ¿tú qué dices, maestro? Esta mujer la hemos encontrado en el acto mismo del adulterio. ¿Qué dices? Es una pregunta que Jesús tenía que responder y que ellos esperaban que respondiera. Y ahora yo os pregunto a vosotros, ¿qué pasaba si Jesús decía que no le hicieran nada a la mujer? ¿Qué pasaba?
¿Perdón? Quebrantaba la ley de Moisés. Estaba, permitidme, en un aprieto. Si decía que no le hicieran nada, violaba la ley de Moisés, dada por Dios. Pero si decía que la mataran, entonces violaba la ley de los hombres. Dice Juan 18:31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Es decir, nosotros no podemos ejecutar de muerte a este hombre, porque no podemos. Eso es algo que ellos no podían hacer, porque el gobernador romano había despojado al Sanedrín de la ejecución de la pena capital. Podían juzgar algunas cosas menores, pero no le podían quitar la vida a nadie. Entonces, por eso ellos ven una buena oportunidad. Si lo podemos acusar de quebrantar la ley de Moisés, o lo podemos acusar de sedición, de rebelarse contra el imperio. Entonces, Jesús, ¿qué dices? Tienes que elegir entre lo malo y lo menos malo. Yo os pregunto, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Coloquémonos en aquel momento, en aquel lugar. ¿Tú qué dices? Dame tu opinión. ¿Qué diríamos? Podemos pensar muchas cosas, pero yo creo que hemos de reconocer que la situación no era fácil, no era sencilla, pero es aquí donde vemos la respuesta maestra, la respuesta del maestro. Es maravilloso, no solo esta ocasión, sino como Jesús, siempre que querían arrinconarlo, siempre que pensaban que lo tenían, siempre Jesús les respondía maravillosamente. Y recuerda aquella parte cuando le dice: si tú me respondes esto, entonces yo te responderé lo que tú me preguntas. Y siempre había alguna manera en que se los quitaba de encima. Ese era nuestro Señor. Vamos a ver la siguiente parte, respuesta maestra. ¿Tú qué dices? Quería hacer esta pregunta curiosa. ¿Qué estaba escribiendo Jesús en la tierra? Claro. Os hago esta pregunta porque, claro, podríamos decir, vamos a enfatizar qué estaba escribiendo y hacemos investigaciones. No, hermanos, no está escrito. Y no es el énfasis de la lección. No sabemos qué escribía, hay especulaciones. Si nosotros nos ponemos a leer comentarios y tal, hay especulaciones, pero no es el punto, no es el meollo del asunto. Aquí lo importante no es lo que estaba en el suelo, sino lo que estaba sucediendo. Imaginemos, con tanta gente, con los acusadores, con la mujer acusada y con Jesús. Y la pregunta seguía en el aire: ¿tú qué dices, maestro? Queremos saber lo que tú opinas al respecto. Y Jesús maravillosamente se dirige a sus conciencias y les lanza una pequeña pregunta. Dice: y como insistieran en preguntar, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté, bueno, no es una pregunta, perdonad, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es decir, Jesús no les dice que no lo hagan, solamente les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es muy interesante este planteamiento que hace Jesús de enfocarse en la conciencia de cada uno de estos hombres, acusadores que tenían ganas de tanto de ajusticiar a aquella mujer como acorralar a Jesús. Y dice el versículo 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Recalco, y quedó solo Jesús y la mujer. ¿Cuánta gente había allí hace pocos momentos? ¿Qué nos dijo el versículo 2? Dice que estaba todo el pueblo.
Y luego a eso hay que agregarle que vinieron los fariseos y los escribas con la mujer. Había mucha gente. Y de toda esa mucha gente, de toda esa multitud, dice que no hubo uno solo que se quedó allí. Solamente la mujer y Jesús. Simplemente apelando a la conciencia. Y yo os pregunto, ¿quién era el único sin pecado allí? El que esté libre de pecado. ¿Quién era ese? Jesús. ¿Quién podía lanzar esas piedras? Porque Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Él cumplía eso perfectamente. Jesús estaba libre de pecado y podía arrojar esa piedra. Y yo os pregunto, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué creéis que no lo hizo? Si la ley de Moisés decía claramente que debía morir y que así quitarían el pecado del pueblo, de en medio del pueblo. Y Jesús pone una condición, que se haga, pero que lo haga aquel que esté libre de pecado. Y entonces automáticamente nadie estaba capacitado para ello, solo Jesús. Pero no lo hizo. Es muy interesante cómo de tanta gente terminan Jesús y la mujer, y Jesús dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? No estaban, y Jesús tampoco estaba en plan de condenarle. Pero ya en esa situación que había llegado a un clímax, viene la lección maestra. Recordemos que Jesús había ido al templo a enseñar, estaba enseñando y se presentó otra situación. Pero Jesús no deja de enseñar. Y de una grande multitud, ahora pasa a tener, ¿cuántos espectadores? 1. Pero para Jesús seguía valiendo la pena. No era como, bueno, cuando hay multitudes, pues venga, vale la pena. Pero ahora solo está una mujer. Y que además es una pecadora. No, Jesús aprovecha el momento y da una lección sublime. Todos habían ido y Jesús se prepara para darle una gran lección a la mujer. Vete y no peques más. Es decir, Jesús no condenó su pecado, tampoco lo aprobó, tampoco dijo, oh, qué bien. No, evidentemente el pecado es pecado y lo malo es malo, y que llamemos a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Y Jesús no hace lo contrario. Jesús reconoce que ha habido pecado, por eso le dice, no peques más, es decir, has pecado. Has pecado. No digo que no has pecado. Y la paga del pecado es muerte, es decir, te correspondería morir, pero no te condeno. Esta mujer, aunque no lo vemos de manera explícita, es evidente que se arrepintió. Es evidente que tuvo un cambio de actitud. De hecho, el cambio de actitud fue pedido por el Señor. El arrepentimiento se define en sí mismo de esta forma. No puedo decir, me arrepiento y continúo haciendo lo mismo. Me arrepiento y sigo por el mismo camino. No, si te arrepientes es que cambias de sentido, es que cambias de camino. Y por eso es lo que Jesús le indica claramente. Ni yo te condeno, no estás condenada, eres libre, pero vete y no peques más. Y también quiero mencionaros que el hombre que no estuvo en la ecuación se perdió de algo. Es decir, la mujer fue avergonzada, la mujer fue confrontada, la mujer fue presentada ante Jesús. Pero ¿cómo salió esta mujer de este encuentro? Restaurada, perdonada. Y ese hombre que la libró, ¿cómo quedó? Quedó en su pecado, no tuvo un encuentro con Jesús. Entonces, muchas veces, quizá de manera natural, cuando somos exhibidos por nuestro pecado,
evidentemente es algo que no queremos. Cuando a un niño lo pillamos haciendo una travesura, si estaba golpeando con algo, ¿qué es lo primero que hace? ¿No? Es como, yo no fui, esconder evidencias, ¿no? Aquí no ha pasado nada, yo no fui. Es una reacción natural. Pero la Biblia es contundente, hermanos, todos hemos hecho lo malo y lo mejor que nos puede pasar en esa situación es encontrarnos con Jesús. Porque ¿cómo nos vamos a ir de allí? Si es que reconocemos, si es que alcanzamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros, nos vamos a ir como esta mujer, perdonados. Y el caso contrario es, mira, la he librado, no se dieron cuenta, nadie me acusó, yo no fui presentado, yo no fui acusado, pero realmente nos quedamos bajo condenación. Es maravilloso, hermanos, que el único que pudo juzgarla, acusarla y castigarla era Jesús, y no lo hizo. Quiero que veamos unas conclusiones. Primero, algunas lecciones que podemos sacar de los fariseos y los escribas. Otro punto de la mujer. Y otra parte de Jesús. Primeramente, los escribas y los fariseos. ¿Qué podemos aprender o qué lección podemos sacar de estos hombres? Número uno, hermanos, lo que la Biblia ya nos dice en Romanos 3, que todos hemos pecado. La lección es clara. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Cuántos se quedaron? Ninguno. ¿Cuántos eran culpables? ¿Cuántos habían pecado? Todos. Y hermanos, el mismo ejercicio podríamos hacer hoy, aquí. ¿Lo hacemos? El que esté libre de pecado, el que no haya pecado, que levante la mano. Es lo mismo, hermanos, tenemos conciencia y la conciencia nos acusa y nos dice que hemos pecado. La conciencia nos dice lo que la Biblia ya nos informa, que no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el panorama, esa es la realidad. Es lo que el mundo no quiere ver, es lo que el mundo dice, no, aquí nadie ha pecado porque la ley la pongo yo, porque yo determino lo que es bueno y malo, a mí nadie me dice lo que está bien o no. Dios sí que lo hace. Y podemos ajustarnos o no, pero Dios es el juez justo, es el que tiene la autoridad para determinar lo que está bien y lo que está mal. Y más allá de aquella negación que podemos tener o que la gente pueda tener, hay una conciencia que puede ser endurecida, que puede llegar a un punto donde el mismo Señor dice que los entrega a sus propias inmundicias. Sí, llega un colmo donde la propia humanidad es entregada a la depravación, que es Romanos 1. Pero no queremos allí, no queremos llegar allí. No queremos que sea nuestra situación, no queremos que sea la situación de nuestros familiares, no queremos que sea la situación de nuestros conocidos. Quiero leeros un versículo que habla de la conciencia, que está en Romanos 2, 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender? Que todos hemos pecado. También podemos aprender que el hecho de conocer las Escrituras no garantiza salvación. Es decir, si había alguien en aquel grupo, en aquella multitud que conocía las Escrituras, eran los fariseos y los escribas. Y sin embargo, ¿quién se fue perdonada de aquel lugar y quiénes no? Si nosotros comparamos a la mujer adúltera con los escribas y los fariseos, ¿quién conocía más las Escrituras?
Los fariseos, ¿no? ¿Y quién se fue perdonado? La mujer. Es decir, ¿es bueno conocer las Escrituras? Claro, insistimos. La mañana insistimos mucho. Hay que tener ese tiempo con Dios. Pero no pensar que el mero conocimiento me hace salvo. Por eso también hacíamos mucho énfasis en practicar, es decir, hemos conocido el contenido y el mensaje de urgencia de Judas, pero el conocerlo meramente como tal no va a cambiar nada, sino cuando lo lleve a la práctica, cuando lo ejecute, entonces será válido. Y es lo que pasaba con estos hombres, que conocían las Escrituras, eran conocedores, eran oidores, pero no eran hacedores de la palabra. Lo decía hace no mucho, muy triste, ¿no? Conocer la Biblia, pero no conocer a Dios. Una situación dura, pero que muchas veces puede volverse realidad. Y que no sea nuestro caso, hermanos. Conocer la Biblia, por supuesto, pero que conozcamos al Dios de la Biblia, que podamos practicar y obedecer lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y un último punto en los escribas y los fariseos: no somos nadie para juzgar. Dice las Escrituras que hay uno que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Tengo Romanos 2:16, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hace rato os hice una pregunta. Siendo Jesús el único sin pecado y el único que podía arrojar aquella piedra, ¿por qué no lo hizo? Y yo dejé la pregunta en el aire. ¿Por qué no lo hizo? Juan 3:17 puede ser una buena respuesta, porque dice que Él no vino a condenar, sino ¿a qué? Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús vino a quitar el pecado del mundo, definitivamente. Pero en lugar de castigar a la mujer, ¿quién recibió el castigo? Porque el castigo se recibió, porque hubo paga. La paga del pecado es muerte, paga hubo, pero no lo recibió la mujer, no la recibiste tú ni lo recibí yo, lo recibió Jesús. Hermanos, esto tiene que llegarnos. Yo merecía morir, yo merecía ser apedreado, yo merecía ser clavado en una cruz, yo merecía morir. Y el que se puso en mi lugar fue Jesús. Jesús dijo: sí, es culpable, sí, ha violado la ley, pero yo pago. Y a nosotros nos dijo: no debes nada, puedes irte, vete y no peques más. Hermanos, ¿cómo reaccionamos ante el pecado descubierto de alguien más? ¿Cómo reaccionaron estos fariseos y estos escribas? Ellos se amparaban, la ley dice esto, tenemos que cumplir la ley, tenemos que ser fieles a Dios. Y además decían, bueno, y de paso mira que ponemos en jaque a Jesús y nos va excelente. Pero ellos no entendían el espíritu de la ley. Hermanos, evidentemente, como decía en la mañana, hemos de aborrecer el pecado, pero no podemos aborrecer al pecador. Debe haber misericordia y gracia, justo como la hubo con nosotros, porque cuando nos ponemos en ese papel es como si actuáramos como si nosotros nunca hubiésemos pecado, y ya hemos dicho que todos hemos pecado. Es decir, aquí no hay nadie, ni aquí ni en cualquier otro lugar del mundo, que no haya pecado y que pueda estar un escalón arriba de decir, pues yo sí puedo señalar porque yo no he hecho lo malo. Y ejemplo nos da el que no ha hecho lo malo, que es perfecto y que dijo, ni yo te condeno. Entonces, si el perfecto, el juez justo, el maestro no condenó, ¿qué hago yo condenando? ¿Qué hago yo? Evidentemente, hemos de aborrecer el pecado, como le decía, pero hemos de animar, de exhortar, sí. En ocasiones, como decíamos en la mañana, arrebatar del fuego, sí. Es parte de nuestra labor, es parte de nuestra función,
pero al final no podemos juzgar porque no conocemos las motivaciones de las personas. Solo hay uno que conoce los corazones y no somos nosotros, hermanos. Bueno, pasemos rápidamente a algunas lecciones que podemos aprender de esta mujer perdonada. Número 1, no hay pecado que no pueda ser perdonado. Parecería increíble, pero existen personas que legítimamente creen que han pecado tanto que no pueden ser perdonados. ¿Os ha tocado alguna vez alguna experiencia? Es que lo hay. Hay gente que dice, he pecado demasiado. Yo ya no tengo solución. Y es esa mentira del enemigo que le está bombardeando, le dice, no, tú ya, tu crédito se agotó, tú estás perdida, estás perdido. Y no, esta mujer, según la ley, tenía que morir. Y el Señor le da una nueva oportunidad y le dice, eres libre, vete, no te condeno, no estás condenada, estamos en paz, pero no peques más. Hay que arrepentirse, hermanos, para ser perdonado. Es muy interesante, a lo mejor no lo hemos analizado, pero en toda esta historia, en todos estos versículos, la mujer solo habla una vez. ¿Qué dice? ¿Lo podéis encontrar? Versículo 11. Ante la pregunta de Jesús, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella respondió, ninguno, Señor. Pero Jesús podía ver su corazón. Jesús podía ver lo que estaba pasando allí. Y ella le llama Señor, que es algo que hemos de hacer nosotros para salvación. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y esta mujer reconoció a Jesús como su Señor. Y esta mujer fue liberada de su pecado. No te condeno. Esta mujer se fue en paz. Esta frase es muy llamativa porque incluso secularmente se utiliza. Cuando alguna persona es pillada haciendo algo que no debe hacer, dice, el que esté libre, que tire la primera piedra. Y claro, dices, pues ante eso, ¿qué? Pero es una cita incompleta. ¿Qué es lo que falta? De esa cita de el que esté libre, que tire la primera piedra, ¿qué falta? Vete y no peques más. Pero esa parte el mundo secular ya no la utiliza. Porque claro, yo quiero confrontarte a ti, que tú no eres nadie para acusarme, pero yo tampoco quiero dejar de pecar. Y la frase es, no te condeno, pero vete y no peques más. Si esa mujer seguía pecando y tenía un encuentro con Jesús, la situación no hubiese sido distinta. Evidentemente, Jesús tampoco iba a querer acabar con ella ni condenarla, pero iba a decir, mujer, si no pones de tu parte, ¿qué voy a hacer? Como pasaba con los fariseos y con los escribas, que Jesús fue poco a poco, fue paciente, pero llegó un momento en que Jesús tenía que hablarles muy abiertamente. Y llegó a hablarles tan abiertamente que algunas expresiones que les dijo, que fueron muy fuertes. ¿Os viene a la mente alguna? Sepulcros blanqueados. ¡Wow! A ver, ¿Jesús quería salvar a los fariseos y a los escribas? Sí, con plena seguridad. Pero allí no obtuvo la respuesta que pudo encontrar en otras personas, incluso en adúlteras, incluso en romanos, el centurión, o sea, que diríamos, si hubiese de esperar fe y buena respuesta, pues hombre, serían los maestros de la ley, en los gobernantes, esperaría de vosotros pues una mejor respuesta, pero Jesús parece que encontraba mejor respuesta en Gadara, con la adúltera, con el centurión romano.
Evidentemente también obtuvo buena respuesta en medio de su pueblo, pero no las mayorías. Esta mujer fue perdonada, reconoció a Jesús, se arrepintió, y es algo que también podemos encontrar nosotros. Es algo que también Jesús nos ofrece a nosotros y nos dice las mismas palabras: yo no te condeno. El Señor no quiere condenarnos. Hemos hablado de salvación. Todo el Evangelio de Juan va muy enfocado a esto. El Señor no quiere condenarte, no quiere que el mundo perezca. Ama al pecador y por eso dio a su Hijo. Pero llega un punto, un momento en que dice: si tú no crees, ¿qué puedo hacer por ti? Dice 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Porque Jesús quería condenarlo? No, porque Él no vino a condenar, vino a salvar. Pero si tú no crees, ya has sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es su condenación? Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Finalmente, Jesús. Maravilloso que, según las Escrituras, el que ha de juzgarnos es ¿quién? Jesús. No sé, yo creo que todos preferimos que Jesús nos juzgue a que nos juzgue incluso nuestro hermano o nuestra hermana. Pero Primera de Juan 2:1 dice que Jesús es también nuestro abogado. ¿Nos parece bueno que el que nos va a juzgar sea nuestro abogado y que el que nos va a juzgar quiera salvarnos? Es decir, la intención de Él no es condenarnos, quiere rescatarnos, quiere que tengamos vida eterna, quiere tener esa relación con nosotros, pero la decisión es nuestra. Él no nos va a obligar, Él no nos va a torcer el brazo y va a decir: venga, a la fuerza, tú eres mi hijo, te guste o no te guste, tú me sigues. No es lo que encontramos en la Biblia. Jesús es el único que puede perdonar pecados. Algo que más sacaba de quicio a aquellos gobernantes es cuando Jesús decía: tus pecados te son perdonados. Y ellos decían: blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué hace este hombre igualándose a Dios? Y Jesús decía: ¿os maravilláis de que diga esto? Pues ¿qué es más difícil? ¿Esto o que le diga: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo: toma tu lecho y anda. ¿Y qué hizo ese hombre? Porque Jesús tenía y tiene autoridad para perdonar pecados. Es una combinación maravillosa. Yo soy pecador y Jesús tiene autoridad para perdonar y quiere perdonarme. ¿No os parece una buena fórmula? Dices: ¿qué puede salir mal allí? Pues nosotros, nuestra rebeldía, nuestro rechazo, nuestro orgullo de no decir: sí, Señor, he pecado, mi conciencia me lo dice, he pecado. Y Jesús es el único que conoce nuestros corazones. A veces nos la queremos dar de listillos, como se dice. Y sí, hermanos, a veces tenemos buen poder deductivo, a veces lo que llamamos el feeling, ¿no? Como que tengo un feeling, un presentimiento. Y a veces podemos imaginar, entendedme, adivinar cosas. Pero hermanos, el único que conoce el corazón del hombre, el único que conoce las motivaciones es Jesús. Es lo que pasó en este pasaje. Es decir, a la mujer vio su arrepentimiento, en los hombres vio su dureza, en estos que la acusaban. Hermanos, independientemente, a veces, no todos, pero solemos ser reservados, no queremos que se sepa nuestra vida privada, sobre todo si nos hemos equivocado, pues menos.
Pero hermanos, al final el Señor conoce todas las cosas. Lo más escondido de nuestras vidas lo conoce el Señor. Y a mí me asombra y me parece maravilloso que conociendo aún lo más oscuro de nuestra vida, Él diga, hey, te amo. Porque a veces nosotros nos conocemos 2, 3 cosas y decimos, uy, ya, tú ya, te borro de mi lista, ¿no? Te pongo en la lista negra porque... Y el Señor no conoce 2 o 3 cosas de nosotros, conoce todo y nos ama y quiere que tengamos una relación con Él. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Es bueno ser presentados ante Jesús? ¿Quieres ser presentado ante Jesús? Y una cosa os digo, no yo, sino la Escritura, dice que un día todos tendremos que ser presentados ante Él. El tiempo aceptable es ahora. Quiero terminar diciéndoos, hermanos, sobre esta mención que decía la ley, para que quites el pecado del pueblo. Allí lo que se intentaba hacer es que ese castigo erradicara la maldad. Es decir, si esta mujer, si este hombre adulterado, córtalos del pueblo. Córtalos para que el pecado sea desarraigado. Pero es maravilloso cómo Jesús salvó a la mujer. Quitó el mal de en medio del pueblo, no castigándola, sino salvándola. Ya no había adúltera, había sido una adúltera, pero ahora era una mujer redimida. Es maravilloso recibir el perdón del Señor, porque la gente nos puede señalar y la gente puede apelar a cosas que hicimos años anteriores. Y lo único que podemos decir es sí, he pecado, pequé, hice lo malo, pero gracias al Señor porque Él me ha perdonado. Estas piedras, hermanos, quitaban o intentaban quitar el pecado, pero Jesús lo quitó con su propia vida. Lo que decía Juan, he aquí el Cordero de Dios, este Cordero de Dios que se presentó, que vino al mundo a tomar nuestro lugar. Cualquiera que sea nuestro pecado, el pecado que hemos tratado aquí, el de esta mujer era el adulterio, era un pecado visible, un pecado que precisamente la descubrieron y la exhibieron. Quizá nuestro pecado no sea tan visible, pero al final es pecado también, hermanos. Y tenemos la misma necesidad de Jesús, pero también tenemos el mismo perdón y la misma oportunidad en Jesús. ¿Cuál es nuestra respuesta, hermanos? Sostenernos en que no hemos pecado. No sé si, no sé dónde lo escuché, pero era como un consejo entre niños o entre adolescentes que decían, tú niega todo, o sea, tú sostente firme, pase lo que pase, tú di que no sabes nada. Y ante eso, pues lo puedes librar, pero recordemos que no estamos ante hombres ni mujeres, estamos ante el Señor y Él conoce todas las cosas. No sirve negar todo, no podemos decir, Señor, yo no he hecho nada, yo paso de todo, no podemos. Esto nos sobrepasa, hemos de ser juzgados por nuestro Señor, pero repito, Él no quiere condenarnos, sino Él quiere salvarnos. Hermanos, la decisión es nuestra. Y si hemos decidido seguir al Maestro, maravilloso. Pero como también decía en la mañana, ¿allí termina todo? Es decir, ¿ya soy salvo? ¿Ya terminó todo? ¿O qué sigue? ¿Qué sigue, hermanos? ¿Qué siguió para aquellos que seguían a Jesús? Compartir, claro. Si has conocido a Jesús y no lo compartes, poco lo que decía el vídeo, ¿no? Decía, si esto es verdad, no concibo que no se comparta. Pues nosotros decimos que es verdad y muchas veces no lo compartimos. Del sujeto que hablaba diría, no lo entiendo, ¿cómo es posible? Que dices que es verdad, defiendes que es verdad, pero luego se queda allí. Pues nada, hermanos, que el Señor nos bendiga y esto ha sido los primeros versículos del capítulo 8. Gracias.